Bienvenidos a otro video del profesor estático. En este caso vamos a encontrar la fuerza resultante sobre una armella en tres dimensiones. Se tienen tres fuerzas, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. A la fuerza 3 nos dan la información de cuáles son sus ángulos directores, que serían 120, 45 y 60 grados respecto a los ejes X, Y y Z. Entonces el problema nos pide determinar la fuerza resultante y representarla en forma de magnitud y los ángulos directores de la misma. Para iniciar vamos a hacer un repaso de qué son los ángulos directores. Entonces, si se tiene un vector fuerza, este vector tiene una magnitud y una dirección. La dirección en tres dimensiones se puede representar por los ángulos directores coordenados, que son alfa, beta y gamma. El ángulo alfa representa el ángulo que el vector hace con el eje X, el beta el ángulo que el vector hace con el eje Y y el gamma el que hace con el eje Z. Entonces lo importante de estos ángulos es que el coseno del ángulo es igual a la componente de fuerza del eje con el que se relaciona entre la magnitud de la fuerza. En este caso el coseno de alfa es igual a la componente X de la fuerza entre la magnitud de la fuerza. Y lo mismo para los otros casos, beta con Y y gamma con Z. Entonces de esto se concluye que la componente X de la fuerza es igual a la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo director. Vemos que esto facilita mucho los cálculos de los componentes en tres dimensiones, porque simplemente es una ecuación sencilla como esta para encontrar los componentes de la fuerza. Es por eso que los ángulos directores y los cosenos directores son de gran utilidad en los problemas de tres dimensiones. Continuando con el problema, ya en este caso tenemos los ejes definidos y lo que vamos a realizar es agarrar cada una de las fuerzas, escribirlas de forma vectorial con sus componentes y hacer la suma para encontrar la fuerza neta. Empezamos con la fuerza 1. En este caso la fuerza 1 es igual a una componente en X más una componente en Y, ya que como vemos está ubicada en el plano XY, no tiene componente en Z. Entonces sería en Y 700 por coseno de 30, porque estamos proyectando al eje adyacente, esto en Y, y en J igual positivo 700 pero por seno de 30, y en K, que sería Z, es 0 porque no tiene componente en Z, y esto nos da un resultado de 606,22 en Y más 350 en J y libras. Esa es la fuerza 1. Ahora la fuerza 2 en este caso sería 600 por, utilizaríamos el coseno del ángulo. Este es el triángulo que tenemos que nos da el ejercicio. Nos da un triángulo 3, 4, 5. Si queremos encontrar la de J, la componente en J, necesitaríamos utilizar el coseno de este ángulo de acá. Sin embargo, nosotros sabemos que coseno es adyacente entre hipotenusa, es decir, 4/5. No es necesario calcular este ángulo para después calcularle el coseno, porque ya con el triángulo podemos utilizar la definición de coseno de adyacente entre hipotenusa para hallar el valor del coseno del ángulo. Entonces sería 600 por 4/5 en J más 600 pero esta vez por 3/5 y esto en K. ¿Por qué por 3/5? Igual seno es igual opuesto entre hipotenusa. Entonces ya está calculado, digamos, el triángulo nos facilita no tener que calcular el ángulo, sino utilizar el valor del seno o el coseno o incluso la tangente de una vez. Y esto da como resultado 480 en J más 360 en K libras. Y para la fuerza 3, vamos a poner esto de acá. La fuerza 3 es igual a 800
por el coseno director en X, que es 120, y eso en Y, más 800, pero ahora por el coseno director de Y, que es 45, en J, más 800 por el coseno director en Z, que es 60, y eso en K. Y eso da como resultado menos 400 en Y, más 565,7 en J, más 400 en K. Y eso en libras. Con esto encontramos ya las tres fuerzas en sus componentes y el siguiente paso sería sumarlas. De esta manera, estas serían las tres fuerzas que actúan sobre la armella. Entonces lo que debemos hacer para encontrar la fuerza neta es sumarlas. Y se realiza así la operación. Se suma componente por componente. Las Is con las Is dan un resultado de 206,22 en Y. Las J con las J dan un resultado de 1395,69 en J. Y las K con las K dan un resultado de 760 en K. Y todo esto en libras. Con esto ya encontramos la fuerza neta que actúa sobre la armella. Sin embargo, el problema nos solicitaba dar la respuesta en forma de magnitud y ángulos directores. Entonces, para encontrar la magnitud, simplemente utilizamos la ecuación, la fórmula, es igual a la raíz de cada uno de los componentes al cuadrado. En este caso los componentes son 206,22 al cuadrado, más el componente en Y al cuadrado, más el de Z también al cuadrado. Y esto da como resultado una magnitud de 1602,52 libras. Ya con la magnitud calculada, como ya tenemos todos los componentes de la fuerza neta, se pueden calcular los cosenos directores. Empezamos con el coseno de alfa, que es igual a 206,22 entre la magnitud. Hicimos componente en X entre la magnitud. Y al despejar alfa de ahí, se obtiene que alfa tiene un valor de 82,6 grados. Tenemos también el coseno de beta, componente en Y entre la magnitud del vector, y al despejar beta se obtiene un valor de 29,4 grados. Y lo mismo para gamma, el coseno director del eje Z, componente 760 entre magnitud 1602,52, y al despejar se obtiene un valor de gamma de 61,7 grados. De esta manera ya completamos el ejercicio con lo que nos solicitaba. Las tres fuerzas sobre la armella se pueden modelar como una única fuerza con esta magnitud de 1602,52 libras, cuya dirección está determinada por los cosenos directores alfa, por los senos directores alfa, beta y gamma. Es decir, el vector hace un ángulo de 82,6 con el eje X, de 29,4 con el eje Y y de 61,7 con el eje Z. Con esto completamos el problema, encontramos lo que nos solicitaban y espero que les haya servido de mucho el video. Nos vemos en el siguiente ejercicio.